que tiene un evento deportivo son de carácter social en la medida que la economía o lo que acabamos de ver de impacto medioambiental tiene un efecto sobre la sociedad y por supuesto el impacto mediático, pero vamos a hablar más adelante de aspectos que tienen que ver con el impacto social, deportivo, en la población, en un territorio, etc. Pero antes, fundamentalmente mi intervención, vamos a decir, tiene tres partes. Vamos a hablar en esta media hora hasta la hora de comer de intentar identificar y valorar los factores de éxito en la gestión de eventos deportivos. Luego, a primera hora de la tarde, haré una intervención relativa a la valoración social o al impacto social de determinados eventos deportivos con diferentes ejemplos y orientados también al evento que hace 17 años se hizo en esta ciudad de los Juegos Mediterráneos y cuál fue ese impacto social y el impacto social también de otros eventos menores que sirven de ejemplo a ver cómo no solamente hay que hacer grandes eventos deportivos, sino pequeños eventos deportivos en pequeños municipios, en comarcas, etcétera, pueden ayudar y pueden ser muy positivos para el territorio y para la población. Y luego terminaremos con una mesa redonda donde diferentes protagonistas y organizadores y expertos de eventos deportivos de Almería pues darán su opinión. Este tema de los identificación y valoración de los factores de éxito es el resultado de un pequeño trabajo de investigación hecho hace 10 años en relación a qué podemos considerar que es el éxito de un evento deportivo. He puesto el éxito entrecomillado, porque como veis el éxito es relativo. Podemos medir concretamente determinados aspectos de un evento deportivo, podemos medir el impacto económico, podemos medir el impacto del consumo de carbono, el conocimiento de la población, la percepción de la población sobre el éxito de un evento, pero deberíamos de saber por qué un evento ha tenido éxito o no ha tenido éxito. Para la organización, evidentemente, si yo soy un organizador privado de un evento deportivo y me sale bien y genera ingresos y genera porque soy de una empresa privada que organiza eventos y me va bien y además garantizo que al año que viene lo voy a tener y al año siguiente evidentemente será un éxito, ¿no? Pero el éxito es un factor, vamos a decir, un poco multifuncional, es decir, depende a su vez de muchos, es un criterio, depende de muchos factores y de muchos criterios. Me gustaría un minuto o medio minuto que pensaseis en alguno de los eventos que habéis participado, organizado, asistido, etcétera, cómo podremos decir que el proyecto ha sido un éxito, qué factores, qué criterios, qué elementos son fundamentales para cada uno de nosotros para decir que tal evento hecho en tal sitio ha sido un éxito. Entonces, pensamos 20 segundos, o si queréis ya, sin pensar directamente, porque lo sabéis, y comentáis un poco, o ponemos en común, qué es para vosotros el éxito de un evento deportivo. ¿O qué sería? Para mí lo primero que no haya, a nivel de seguridad, que no haya ningún problema de seguridad. Tú trabajas en el mundo del ciclismo, es un tema muy sensible desde el punto de vista de la seguridad y el éxito es que se haga y que no pase nada. Bien. Más, otros factores para valorar el éxito deportivo. Los participantes realmente estén satisfechos de cómo se ha celebrado, cómo se ha transcurrido. La participación la satisfacción de los participantes, cosa que a veces no medimos. Es decir, analizamos el evento deportivo desde la parte de la organización, de que nos ha salido bien, de que nos hemos gastado lo que habíamos previsto, no ha habido accidentes, todo el mundo ha vuelto a sus casas sin problemas, no hemos tenido ningún problema, pero muchas veces no preguntamos la satisfacción de los participantes. Más cosas. Primero, si el evento a nivel operativo ha salido bien, no ha habido incidentes, se ha desarrollado bajo las condiciones previstas más o menos y se han solucionado los imprevistos que podía haber, y luego si a nivel de planificación se han cumplido los objetivos que se tenían para ponerlo en marcha, porque no deja de ser un instrumento para conseguir algo.
si la gestión, la planificación, la gestión y la ejecución ha sido correcta, ha sido un éxito. Fijaros que la metodología de gestión de un evento deportivo es la misma metodología que se utiliza para la gestión de proyectos. La gestión de proyectos es un concepto teórico-práctico nacido hace 70, 80 años en el mundo de la industria, perdón, en el mundo de la defensa, luego pasó al mundo de la construcción, luego al mundo de la industria y luego al mundo de los servicios, en los cuales hay una metodología específica para gestionar proyectos. En teoría, gestionar un evento deportivo no es distinto en su diseño, en su planificación, que abrir un McDonald's en el centro comercial Torre Cárdenas. Es decir, en definitiva, los elementos de planificación de un evento deportivo es un proyecto, ¿vale? Y a veces, en ocasiones, y en relación un poco a lo que has comentado tú, proyectos que en teoría han sido un fracaso desde el punto de vista de la planificación, de la gestión, de que han costado más de lo que se preveía, de que se han hecho en los plazos en plazos mucho más largos y que incluso han cambiado, luego resulta que han sido éxitos. Por ejemplo, siempre se pone en la teoría de proyectos, por ejemplo, la ópera de Sydney. Sabéis que la ópera de Sydney es un edificio que está formado por tres conchas, como tres conchas, que es un edificio que se ha convertido en el emblema de la ciudad de Sydney, y es un edificio que costó 3 veces más de lo que estaba planificado, que se hizo en un tiempo mucho más largo de lo que estaba planificado y que se hizo con unos criterios técnicos que fueron cambiando sobre la marcha. Y como un proyecto que desde el punto de vista de la organización no fue un ejemplo, luego resulta que ha calado tanto en la ciudad y en el mundo que se ha convertido en el icono de una de las ciudades más pujantes del mundo. Es decir, por eso la organización es muy importante, pero los resultados y el impacto en los medios, en la población, en los participantes, etcétera, también es muy importante. Bueno, en resumen, el éxito de un evento deportivo depende de muchos factores. Este trabajo lo que pretendía fundamentalmente se trataba es de intentar, primero, darse cuenta de que el éxito de un proyecto, de un evento, es un concepto multifuncional que no depende de una única dimensión, depende de muchos factores, y lo que intentábamos era identificar aquellos elementos que viene en la gestión del proyecto en el momento que tú haces el evento deportivo o en el resultado final del evento deportivo, inciden o condicionan directa o indirectamente en el éxito. Y además se distinguían 2 tipos de factores: los factores de gestión, es decir, lo que ocurre en el proceso de elaboración, de planificación, elaboración y gestión del evento deportivo, y en los factores que tienen que ver con el resultado final, el impacto final, etc. Todo el mundo, los mayores, de los que estáis aquí, algunos de los mayores os acordáis, y otros lo habréis oído nombrar, que hace 40 años en este país se celebró un campeonato del mundo de fútbol, el campeonato del mundo de 1982, que desde el punto de vista organizativo fue un éxito, porque realmente, primero porque un campeonato de fútbol es bastante medible y bastante fácil, y era bastante fácil de hacer hace 40 años. No es un evento complejo porque es un único deporte en sitios cerrados donde los aspectos técnicos de la competición están perfectamente resueltos y no es un gran problema. Pero desde el punto de vista del resultado del Campeonato del Mundo de Fútbol de 1982 en el colectivo español y de los medios de comunicación, es que eso fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el resultado deportivo del equipo español fue un fracaso. Si nos vamos a hace 30 años, fueron los Juegos de Barcelona, resulta que salió muy bien, la organización realmente fue excepcional, porque hasta estadísticamente las cosas que tenían que ocurrir en la organización de Barcelona, por estadística, porque en la Villa Olímpica se tienen que intoxicar, si se dan 1 millón de comidas, estadísticamente se tienen que intoxicar 1.500 personas, porque hay una estadística que te mide todo. Pues hasta eso se intoxicaron menos. Pero eso salió bien, pero salió mucho mejor porque España, que había ganado 3 medallas o 4, me parece, en los Juegos de Seúl, ganó 22. Bueno, es decir, quiero decir que en muchas ocasiones los factores de gestión y no en muchas ocasiones, siempre los factores de gestión y los factores de resultado son los que realmente determinan el éxito del proyecto. Y además son muchos factores.
En este informe, bueno, es un estudio académico que os pasaré a Fernando para el que lo quiera, que es un documento que se puede leer, que está más desarrollado, que tiene una bibliografía para aquellas personas que quieran trabajar más en la gestión de un evento deportivo desde una perspectiva más académica y de planificación y de los modelos que existen de gestión de proyectos, sobre todo en las organizaciones internacionales. Hay un marco teórico, se analizaron bibliografía de gestión de proyectos, de gestión de eventos deportivos, muchos manuales y muchos libros que hay editados en España de gestión de eventos deportivos. Se han analizado memorias, documentos, impactos de impacto de eventos deportivos que se han hecho de diferentes niveles, en medios de comunicación, de impacto económico, que también hay tal. Y sobre todo lo que se hacía el trabajo era consultar a expertos nacionales que habían trabajado en eventos deportivos, especialmente en grandes eventos deportivos, que aunque en ocasiones se alejen de lo que nosotros hacemos en nuestro territorio, sí que son aspectos de los cuales nosotros podemos aprender mucho. Se hizo una consulta de eventos a especialistas para intentar identificar qué factores son más importantes a la hora de evaluar el éxito de un proyecto deportivo. Como os dije ayer también en la introducción, España ha sido un lugar paradisíaco para, sobre todo, las federaciones internacionales de muchos deportes, como organizadores del deporte. Es decir, en los últimos 30 años en España se han organizado eventos deportivos, y en Andalucía muchísimos de ellos, de los mejores del mundo, y se ha generado además una experiencia y un campo de conocimiento y un número de personas muy preparados para organizar eventos deportivos. Intentamos analizar, identificar qué factores intervienen en el éxito de un proyecto deportivo, de un evento deportivo. En segundo lugar, ver que todos esos factores, que ahora hemos comentado 3, pero ahora vamos a ver 28, salen 30, no son importantes. Hay factores que los expertos consideran más importantes y otros menos importantes, al igual que ahora hemos valorado las conclusiones del impacto medioambiental. Todos hemos votado, han salido unos resultados, todo es muy importante, pero unas cosas son más importantes de otras. Intentábamos ver a ver si había alguna diferencia entre qué es más importante, los factores de gestión o los factores de resultados. ¿De qué es más importante? El resultado de la satisfacción, del impacto en los medios, etcétera, etcétera. Eso es el éxito del proyecto, aunque el proyecto nos haya costado mucho dinero, aunque nos haya costado un disgusto en la gestión, aunque nos hayamos enfadado, aunque se trata de identificar y sobre todo ver que si somos capaces de identificar qué factores son importantes en nuestro evento deportivo, podamos limitar el riesgo o el fracaso de ese evento deportivo. Este curso lo hemos diseñado, lo hemos pensado, por lo menos en la parte que a nosotros nos tocaba, como desde la perspectiva de que organizar eventos deportivos tiene un impacto positivo, ¿vale? Pero también ayer lo comenté, y si nos da tiempo luego lo hablaremos, si no saldrá en la mesa redonda, imagino, los eventos deportivos también tienen riesgos para una organización que puede pillarse los dedos haciendo tal, para un territorio que se puede gastar un dinero que no tal, para deportistas, para un club o para una federación deportiva que tira la casa por la ventana para organizar un gran evento deportivo y luego arrastra una deuda 4 años pagando el déficit. Quiero decir que hay riesgos que, si somos capaces de identificar los factores importantes y cuáles son los factores claves de cada evento deportivo, nosotros podemos minimizar. Bueno, inicialmente, voy a pasar muy rápido, se hizo primero a 4 expertos, a 4 personas, se hizo una consulta a expertos en 2 niveles. Primero, a 4 expertos se les solicitó, junto con la bibliografía existente, que ya he dicho que hay muchos libros sobre organización de eventos, organización de acontecimientos, memorias de eventos, etcétera, para identificar, hacer un listado de 28, un listado de factores y clasificados por diferente tipología, con lo cual logramos identificar 28 factores que influyen directamente en
el éxito de un proyecto deportivo. Y posteriormente se sometió esos 28 factores en una segunda encuesta que se envió a 30 personas que habían trabajado en eventos deportivos a nivel nacional, de las cuales recibimos 20 contestaciones, es decir, de esas 30 personas fue una consulta a expertos, que es un método de sociología que se utiliza, recibimos 20 contestaciones y ahí a la derecha tenéis la gente, pues gente que había trabajado, por supuesto, en los Juegos Mediterráneos, Campeonato del Mundo de Atletismo, Juegos Olímpicos, Universidades de Deportes de Invierno, Campeonato del Mundo de Esquí, Campeonato del Mundo de Natación, Campeonato del Mundo también gente del mundo vela, es decir, de diferentes eventos que a nivel nacional habían trabajado. Entonces, 20 expertos. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? Primero, que no todos los factores que inciden en el éxito deportivo tienen la misma importancia. Evidentemente, eso ya nos lo podíamos imaginar, pero esos factores agrupados en 5 grandes áreas de intervención, el más importante para los expertos, que garantizaba el más importante, calidad técnica y organizativa del proyecto. Hay que ver, perdón, me he equivocado, hay que ver, están clasificadas estas 5 áreas, pero el resultado es la figura. La primera es la calidad técnica y organizativa del deporte, era una valoración que se hacía del 1 al 5 y el 1 era la más importante y 5 la menos importante, es decir, era un poco al revés. Calidad técnica y organizativa del evento eran los aspectos más importantes. El impacto en los stakeholders, en los agentes interesados, en los partners, en los ayuntamientos, en los medios, etcétera, y medios de comunicación, en la sociedad, el segundo más importante. El coste, todos los factores que tienen que ver con el coste e impacto económico, en tercer lugar. La organización interna del proyecto era ya menos importante y, sorprendentemente, la calidad deportiva del evento es lo que daba menos importancia por parte de los expertos. En ese resultado, en esa opinión de los expertos, a su vez, la segunda conclusión se llegó claramente, es que hay factores claves y determinantes para el éxito del proyecto, del evento deportivo, mientras hay otros factores que, siendo importantes, no son imprescindibles. Y entonces proponíamos el resultado 2 clasificaciones distintas. En primer lugar, los 10 factores más importantes, mejor valorados, 2 para cada una de las áreas que hemos visto antes, 2 factores para la calidad técnica del proyecto, 2 factores para el impacto de los stakeholders, 2 factores para cada una de esas áreas, y una segunda clasificación que clasificaba esos 28 factores en los factores líderes, los factores clave, los factores básicos y los factores complementarios. Es decir, intentar poner esos 28 factores en un orden para decir que, aun siendo todos importantes, unos son más importantes que otros. ¿Cuáles son los 10 factores más importantes que salieron? En el área de calidad técnica y organizativa, la elaboración de una planificación previa, estandarización, sistematización en la gestión del proyecto. Es decir, un proyecto requiere un proceso de planificación y de gestión y de creación de procesos y procedimientos. Eso ocupa un periodo previo a la gestión del evento, pero es fundamental. En segundo lugar, era la calidad técnica de las competiciones deportivas adaptadas a estándares y exigencias de las federaciones internacionales. Aunque es verdad que este trabajo se hizo hace 12 años, estaba basado sobre todo en eventos organizados bajo el paraguas de las organizaciones deportivas convencionales, entiéndase, federaciones internacionales, federaciones españolas, etcétera. En los últimos años ha proliferado también el desarrollo de actividades deportivas y eventos deportivos de carácter popular que combinan no solamente la parte técnica de alto nivel, como también la parte de carácter más popular y participativa.
¿vale? Esos dos los primeros. En el tema de los impactos en agentes interesados, medios de comunicación y sociedad, el impacto, presencia, apoyo y difusión del evento en los medios de comunicación, y ahora ya añadiríamos y redes sociales, evidentemente. Ayer por la tarde pues ya visteis el amplio campo teórico y técnico que existe en este mundo y cómo eso es lo que hoy en día nos condiciona gran parte de nuestras actuaciones. Y, en segundo lugar, la implicación ciudadana o la implicación local, incluida la asistencia de espectadores al evento, que tiene que ser evidentemente proporcional a la magnitud del mismo. Es decir, hacer un evento deportivo en un territorio donde luego no vaya nadie, ni nadie se entere, ni nadie participa, es decir, eso de que viene una empresa, te organiza el evento y se va, vamos a decir que el éxito de un evento tiene que ver con que la ciudadanía, en mayor o menor medida, en función evidentemente de la dimensión del evento, participe y se implique de alguna manera en ese tema. En el tercer área de importancia relativa al coste e impacto económico, había dos factores fundamentales: planificación, seguimiento y control continuo del presupuesto de ejecución. Evidentemente, lo más fácil en un evento deportivo o en cualquier programa de carácter deportivo es que nuestro presupuesto se vaya para arriba, forma parte con un esfuerzo de planificación, con un esfuerzo de control absoluto. Debemos de poner los medios de controlar los presupuestos. Y el segundo criterio de este área relativa al tema económico es que el resultado final del proyecto se ha ajustado a lo presupuestado. Es decir, por lo tanto, esos dos factores es llevar el control durante el proceso de gestión y, evidentemente, que el presupuesto sea el que tenía que ser. Y si es una entidad privada, pues que el beneficio o la rentabilidad sea la que tuviera que ser. Ese sería En el área de organización interna, en gestión y en ejecución, los dos factores o los dos criterios más importantes eran estructura organizativa y equipo humano, profesional, voluntario, capacitado, integrado, motivado. En nuestros eventos deportivos, en muchos de nuestros eventos deportivos, cuando lo organizamos, estoy pensando en promotores, en coordinadores deportivos en las comarcas, en Diputación, que lo hacemos con clubs, que lo hacemos con federaciones, existe una mezcla entre gente profesional y gente voluntaria. El mundo del deporte, sobre todo en los eventos medianos y pequeños, se soporta fundamentalmente y todavía por una gran parte del trabajo que hacen los 60.000 o los 70.000 clubes deportivos que hay en España, de todas las modalidades, etc. Aunque el promotor sea una comarca o sea un municipio local, se hace con un club, se hace con una federación andaluza, se hace con una federación española, donde hay mucha gente. Gestionar todo el equipo organizativo, profesional y voluntario, es uno de los aspectos más complejos y más difíciles y más importantes para garantizar el éxito del proyecto. Y luego, dentro de ese marco también, el liderazgo, la composición político-institucional equilibrada y las directrices claras en torno al proyecto. Es decir, hay proyectos en los cuales, y luego lo veremos esta tarde cuando veamos un poco la encuesta que se hizo en Almería o el trabajo de investigación que se hizo en Almería del impacto de los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, como uno de los elementos fundamentales es la coordinación institucional, que a veces es muy difícil cuando intervienen muchas administraciones y las diferentes administraciones son de diferente color político. No sé si alguien está siguiendo en la prensa algo, pero hay un intento ahora, del Comité Olímpico Español de presentar una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en el Pirineo, y hay un enfrentamiento institucional irresoluble entre la comunidad autónoma, entre Cataluña, entre Aragón, entre el Comité Olímpico Español, y que evidentemente va a invalidar cualquier opción de éxito de ese evento deportivo antes de empezar. Por lo tanto, esto es importante. Y por último, hablar de la calidad deportiva. Y en ese sentido, los dos factores más importantes, la calidad técnica de los participantes del evento. Evidentemente, no es lo mismo un evento de una
calidad técnica, con gente, aunque sea un evento de carácter popular, no es lo mismo correr 5.000 personas una 10K con 10, 15, 20 personas de élite que no hacerlo con esas personas. Es decir, en todas las competiciones de masa, yo no tengo experiencia o muy poca experiencia en maratones y en carreras populares, pero he participado en más de 40 maratones de esquí de fondo por toda Europa. Como deportista popular, evidentemente, es muy importante que los 10, 15 o 20 primeros o 50 primeros sean deportistas de alto nivel. Es decir, aunque luego vayamos 7.000 detrás que vayamos, pero eso es importante. Y muy importante, valoraban estos expertos a los que se le hizo la consulta los resultados deportivos obtenidos por el país, la región, localidad, que sea anfitrión. Es decir, es bueno que en muchos eventos deportivos, es un factor de éxito ver que efectivamente tus deportistas, evidentemente a nivel nacional o internacional, por supuesto, pero también a nivel local, tus deportistas tengan buenos resultados. Esta es una de las primeras clasificaciones que se hicieron de los 10, de esos 28 factores, los 10 más importantes. Y en la segunda clasificación se utilizó en función de la puntuación que habían obtenido los diferentes factores. Se agruparon en cuatro tipos. Aquellos que habían obtenido más de 9 puntos, más de 8,5 puntos, más de 8 puntos y más de 7 puntos. Ayer hubo una pregunta de Juan Luis relativa al tema, y bueno, lo acabamos de comentar ahora, relativa al tema de las encuestas de satisfacción, encuestas que se hacen para medir el impacto social, en encuestas de carácter sociológico, de evaluación de la satisfacción, es decir, lo que te obliga es un poco a poner una balanza y decir, bueno, tengo que estar contento, he aprobado o he suspendido, ¿vale? Nos viene muy bien. Cuando se trata de hacer otro tipo de valoraciones como esta, yo recomiendo escala numérica de 0 a 10. ¿Por qué? Porque en España yo creo que todas las generaciones que estamos aquí nos han evaluado y nos han juzgado desde que teníamos 5 años o 6 años o 7 años en la escuela con una nota de 0 a 10. Todos nosotros sabemos que es un 7, es un notable bajo. Un 8 es un notable más alto. Un 5 es un aprobado justito, ¿vale? Y de la misma manera que a nosotros nos han evaluado durante toda nuestra historia, cuando nosotros queremos preguntar a alguien, póngale usted una nota a un evento o a tal, valoremos de 0 a 10. Utilizamos en estas preguntas de los factores, no en las anteriores, en otra se utilizaba de 1 a 5, pero en esta utilizamos de 1 a 10 y lo clasificamos de esa manera. ¿Cuáles eran los 4 factores líderes, los 4 factores más valorados por los expertos? Primero, elaboración de planificación previa, estandarización y sistematización de procesos y procedimientos de la gestión del proyecto. Segundo, la estructura organizativa y equipo humano, profesional, voluntario, capacitado, integración, motivado, etcétera. En tercer lugar, impacto, presencia, apoyo y difusión en medios de comunicación y redes sociales. Y en cuarto lugar, implicación ciudadana e implicación local, incluida la asistencia a espectadores, etc. Estos 4 factores, que si os fijáis, 2 factores son internos de organización y 2 de impacto en el territorio, son los que las 20 personas que contestaron la encuesta le dieron más importancia. Luego ya hubo otros en un segundo nivel, aquellos que tuvieron más de 8,5, es decir, todos son muy importantes, pero unos son más importantes que otros. El liderazgo y la composición política institucional, es decir, toda la gente que ha sufrido la organización de grandes eventos deportivos en España, que ha participado en la organización de grandes eventos deportivos, liderando estos, han sufrido nuestra falta de madurez democrática en muchas ocasiones para que nuestros responsables políticos tengan la suficiente amplitud de miras para decir que esto todo tiene que ser un trabajo en equipo, que las instituciones son las instituciones, que si son de diferentes partidos políticos no pasa nada porque los ciudadanos somos los mismos, en fin,
todo este tipo de cosas que estamos observando, pues que en nuestra vida política pues hay épocas mejores y épocas peores, ¿no? Bueno, pues esto, planificación inicial, delegación de tareas, comunicación e información interna en el seno del proyecto, por ejemplo, es otra cosa que es fundamental y nos dimos cuenta cuando trabajamos en Almería, la comunicación interna en el seno del proyecto, no la comunicación hacia afuera. Es decir, la comunicación, es decir, un proyecto, un evento deportivo no se puede gestionar de manera estanca, cada uno con su área de responsabilidad y no saber nada del otro. Hay que diseñar un sistema de comunicación interna, es fundamental. Bueno, capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes y el afrontamiento de incertidumbres. Es decir, esta es una característica muy nuestra y muy buena en nuestro país. Y es verdad, tenemos más capacidad de adaptarnos a los cambios y de responder a los escenarios cambiantes de una planificación no correcta, que puede ocurrir, que en otras mentalidades culturales donde todo lo que se sale de la planificación, la gente se bloquea. Aquí, todos los que habéis organizado eventos, siempre hay eventos, siempre hay circunstancias que obligan a las personas a sacar una creatividad y a inventarse una cosa y a adaptarse. Es decir, eso es muy mediterráneo, por así decirlo, ¿vale? Pues eso también se valora mucho. Bueno, el presupuesto y su ejecución, lo que hemos visto antes, la satisfacción de las delegaciones, de los equipos, de los deportistas y de los técnicos participantes, como una de las factores clave. Satisfacción de los patrocinadores y socios comerciales, fundamental. A veces contamos con socios comerciales, con patrocinadores, etcétera, que creemos que nos están dando una subvención. No, los socios comerciales y los patrocinadores es un intercambio de mercado, y si no estás satisfecho, no volveremos a tenerlos. Calidad técnica de los participantes, resultados deportivos por el país, etcétera. Vale, estos son los 4 líderes y los 4 factores claves. Más conclusiones. Que no hay una diferencia significativa entre los factores de gestión y los factores de resultado. Ya lo he comentado antes. Es decir, evidentemente, todos los factores, la conclusión número 4 es que todos los factores están interrelacionados. Es decir, aunque es un poco como lo que hablamos del impacto social, económico, territorial, ambiental de un evento deportivo, aunque para comunicarlo lo dividamos y lo troceemos, en realidad todos los factores tienen que ver unos con otros. Y esta debería ser de cómo se interrelaciona, cómo se pueden interrelacionar unos factores con otros, debería de ser unas hipótesis para que gente que os guste y tengáis un poco de tiempo, trabajar un poco en este tipo de cosas, podáis también hacer investigaciones. En este proceso, además de los 28 factores que se identificaron inicialmente, aparecieron 2 factores nuevos propuestos por los expertos, que era el marco institucional estable, consensuado y habilitador respecto a la propia organización, incluida la estabilidad política, ya es lo que he comentado antes, esto apareció nuevo, y luego también otro factor nuevo que es la idiosincrasia y características del lugar de celebración del evento. No es lo mismo en un lugar con una cultura deportiva más implantada que con una cultura deportiva menos implantada. No es lo mismo el medio urbano que el medio rural, sobre todo los que estáis trabajando en el interior de la provincia, en sitios despoblados, etcétera. Pues la idiosincrasia de cada sitio es también distinta y, por lo tanto, es un factor que debemos de valorar. Y lo último que digo es que, efectivamente, el conocimiento y valoración de estos factores de éxito que contribuyen a un proyecto deportivo deberían de ayudar a la hora de cuando se produce un proceso de planificación o un proceso de solicitud de eventos o de lanzamiento de eventos, deberíamos de identificar de alguna manera que somos capaces de cumplir con una serie de factores que son los importantes para el proyecto. Si yo no puedo garantizar a la hora de en mi comarca, en mi municipio, en la Diputación o en mi empresa, no puedo garantizar que puedo cumplir los 6, 7, 8, 10
factores más importantes desde el punto de vista del éxito del proyecto, igual tengo que reconsiderar ese proyecto. Y lo más importante también es que la identificación de los factores, los factores de éxito, lo que ayudan es a definir los riesgos. En este curso no hemos hablado mucho de riesgos de un proyecto. Igual a ver en la mesa redonda, igual sale de un evento deportivo. Pero evidentemente hay riesgos de seguridad, de económicos, de frustración, de generación de problemas de otro tipo. Bien, termino nada más termino a tiempo, pero tenemos unos minutos para si alguien quiere hacer observaciones, discusión, etcétera. Este es un documento que le enviaré a Fernando, ya digo, está a disposición de todo el mundo, que está el estudio detallado y se puede sacar, y para que alguien tenga curiosidad de este tema. Y si no, pues estoy a vuestras observaciones o a vuestras preguntas sobre este tema.